Damos paso a la siguiente información porque familiares y madres de detenidos desaparecidos realizaron un video en el que se nota la presencia de deportistas uruguayos de distintas partes del mundo a propósito de mayo como mes de la memoria, que fue también compartido, entre otros, por Sebastián Coates. Vamos a ver de qué se trata. Mayo, el mes de la memoria, nos vuelve a convocar como sociedad en la búsqueda incansable de verdad, memoria y justicia. Mantener viva la memoria es responsabilidad de todos. Nunca más terrorismo de Estado. ¿Dónde están? Y bien, y siguiendo en esta línea que tiene que ver con la memoria, con los votos de la coalición de gobierno y el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, la Cámara de Representantes aprobó el pasado martes el proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. Al igual que a mediados del año pasado, cuando el proyecto se trató en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio votó en contra, no apoyó esta posición. Tenemos con nosotros a la diputada Verónica Mato, diputada por el Frente Amplio, que además apoya la candidatura de Carolina Cozzo y que justamente representa al Frente Amplio, quien, como decíamos, no votó este proyecto para liberar esos archivos de la dictadura. Verónica, muy buenos días. Buenos Bienvenida. días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que me quedé un poco emocionada de ver el video, Sin duda. y verlo al maestro con el nunca más terrorismo de Estado. Sí. Totalmente. Vamos a ir a esta Sí. digamos, a esta resolución, al fin y al cabo, de la Cámara de Representantes, luego de discusiones y de las idas y vueltas que tiene el proceso. Para que todos podamos entender de qué archivos estamos hablando que estarían integrando esta sección especial dentro del Archivo General de la Nación. En realidad, o sea, los archivos son, por ejemplo, el archivo Berruti, que en realidad, un poco para ponerte más en contexto, porque, perdón que te cambie la pregunta, o sea, lo que me estás preguntando, porque hay un problema de que queda como que el Frente Amplio no quiere liberar los archivos de la dictadura y no que va. En realidad hay una ley, que es la ley del archivo de la memoria, es una ley de 2008, que en realidad en nuestros periodos no se terminó de reglamentar y tampoco se reglamentó en este gobierno. El gobierno define, el ministro de Defensa, el ministro de Educación y Cultura, presentar un proyecto que mucho más, ¿cómo te podría decir?, pequeño, porque ellos decían que había un tema de burocracia y La cuestión es que estos archivos, el archivo Berruti, el archivo, o sea, otro tipo de archivos que puedan existir, tienen que ser tratados en la forma como cuidadosamente. Y cuando hablamos de cuidadosamente es, por ejemplo, pueden haber en los archivos documentos que son plantados, como se dice. Vamos a empezar, Sí. Perdona que te lleve un poquito de vuelta para Sí. atrás, para que se pueda entender, porque para la mayoría puede que no se sepa qué son los archivos Berruti y todo esto que ha salido publicado. Entonces,
¿Cuáles son de los archivos que estamos hablando? Porque hablamos de archivos de la memoria de los que ya teníamos noticia y luego hubo otros que presentó en su momento incluso el ministro Javier García. Explícanos eso para a partir de ahí entender y que podamos entender de qué se trata los archivos Berruti, por qué se tienen que tratar de esa manera. O sea, los archivos Berruti tienen el nombre de la ministra, Susana Berruti, que los encuentra dentro de las instituciones del Ministerio de Defensa cuando ella era ministra. O sea, son archivos que están en poder, digamos, del Estado, lo tiene la justicia y se utilizan, por ejemplo, lo tiene también la Secretaría para el Pasado Reciente y eso se va estudiando. Hay todo un proceso, por ejemplo, para desclasificarlos, porque no es sencillo. Esos, por ejemplo, en esos archivos eran los archivos que los militares, bajo tortura a las personas, ¿no? Después de estar torturados, le mostraban un papel, la gente capaz que no podía ver, incluso después de la tortura, ¿no? Y le hacían firmar cualquier cosa, sin ninguna garantía. Entonces hay que hacer todo un estudio para ver cuál es la información, para eso sirven, ¿no? ¿Cuál es la información que te puede servir para que eso la justicia lo pueda tomar como una prueba? No lo que decían las personas, sino capaz que decía, bueno, en tal estaba tal capitán o estaba tal persona, ¿no? Sirven para eso los archivos. Después están los famosos archivos Castiglioni. Los archivos Castiglioni son archivos que se encontraron en la casa de un militar, pero son archivos privados, ¿no? Que esos están en la justicia también. Entonces, uno de los puntos importantes en estos archivos y por lo cual hay que ser muy cuidadosos es que pueden contener información que se dice plantada, ¿no? Que el propio Manini Ríos en el Senado dijo que se pueden encontrar documentos, o sea, que se utilizan en inteligencia que son apócrifos para confundir o información falsa. Y por otro lado, también hay documentos que es la verdad de la dictadura, ¿no? De los represores, que hacían firmar a la gente bajo tortura cualquier cosa. ¿Y por qué hay que ser cuidadosos? Porque contiene datos personales muy importantes. O sea, imagínate que aparezca un documento que un hermano, ¿no? Dice, bueno, yo sí que digo que tal, y esa otra persona es tu hermana, vive en tal y tal lado y mató a 2 personas y tal cosa, ¿no? Por ejemplo. Y si esos archivos no están tomados dentro del contexto en el que fueron rescatados por la persona, no tomados, la ciudadanía puede leerlos, puede acceder a ellos, pero sin el contexto histórico en el cual fueron tomados. ¿Ustedes entienden que los archivos ya están en manos de quienes deberían tenerlos? Es decir, la justicia, las diferentes instituciones, que no necesariamente se deberían hacer públicos. Sí, o sea, en realidad es bueno que sean públicos, pero con todo un proceso de trabajo y de garantías para las víctimas. Claro. Que es lo más importante. Porque ahí hay datos personales de personas que sufrieron mucho, incluso hay datos, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes que estaban con sus familias, que iban quizás a visitar a sus padres, a las cárceles, etcétera, y están documentos, o sea, están sus fotos, están donde vivían. O sea, hay documentos que son muy sensibles. Y ya había una normativa, además, como digo yo, la del Archivo de la Memoria, que un proyecto mucho más elaborado, y además el Archivo General de la Nación no cuenta con personal, tiene solamente 6 archivólogos. El proyecto dice en la exposición de motivos que el Archivo de la Nación es el lugar que tiene, pero en realidad los archivólogos son uno de los primeros que dijeron, no, este proyecto no está bien porque no se cuenta con el personal. Y en el proyecto que ya existía,
que se hizo en nuestros gobiernos, una de las cosas que se ponía era la importancia de, generar concursos para personal calificado para realizar esas tareas. Y por otra parte, también, uno de los puntos importantes era que las organizaciones sociales iban a tener un espacio, ¿no?, como de trabajo, había como una mesa interinstitucional en la cual se iba a trabajar y estaban las organizaciones sociales también, ¿no? O sea, cómo se realiza, o sea, utilizando mecanismos internacionales con respecto a cómo se estudian este tipo de archivos. Y por otra parte, una cosa que no es menor, y ahora también escuchando al maestro Tavares, lo de nunca más terrorismo de Estado, en este gobierno se quitó la palabra terrorismo de Estado de secundaria, ¿no? Se la pasó a un título un poquito más largo y más complicado, que puede dar cierta desinformación. Y por otra parte... ¿Qué palabra? Creo que es proceso de... no recuerdo bien, pero no es terrorismo de Estado. Usted había dicho en su momento que creía que la ANEP, de cierta forma, quería borrar una parte de la historia. ¿Es así? O sea, no borrar una parte de la historia, sino... O sea, lo que voy es... Si vos tenés documentos, en este mundo además en que, bueno, ustedes lo saben como comunicadores, en que cualquier noticia falsa puede ser válida. La gente no tiene tanta capacidad de entender, ¿no?, que eso, bueno, de dónde proviene y tal y tal. Los cambios en la educación que se hicieron, de alguna forma, dan una visión más cegada de lo que es la realidad. Entonces, vos hiciste cambios en la educación pública, ¿no?, en cómo se daba. Cambiaste, o sea, pasaste de Masi a Julio María Sanguinetti, como la bibliografía para tratar esos temas. Entonces, como que hay un corrimiento del conocimiento que tiene la población acerca de esos temas, y vos enfrentarte a documentos liberados sin un tamiz, pero no un tamiz, decir, ay, bueno, yo voy a poner la lupa y que no pueden estar estas cosas, sino como con el tamiz del contexto histórico en que las cosas, en que ese documento tiene, y es sumamente importante. Usted está hablando de describir y analizar violaciones de los derechos humanos realizadas por las dictaduras, ¿ese es el concepto? ¿Cómo? Violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras. ¿Ese es el concepto que cambiaron, dice usted? No, el concepto, claro, se sacó la palabra terrorismo de Estado por esto. No es esa palabra, es otra. Esa es un poco mejor. Verónica, sigo un poquito en el tema que estábamos. En su momento, el ministro Javier García afirmaba ante la prensa, que el derecho a la información no iba a chocar con el derecho a la privacidad y decía que era un proyecto enormemente garantista y, por ejemplo, aseguraba que aquello que pueda ser, por ejemplo, fruto de la tortura, no iba a estar disponible justamente para cuidar esto de la información sensible, que es parte de lo que dice este tema y que está amparado por el artículo, por la ley 18.331, que tiene que ver con qué son esos elementos sensibles. Mi pregunta es, ¿cómo asegurar que esos datos no fueron tomados bajo tortura? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esto que decía el entonces ministro? Y nosotros, fue una discusión bastante álgida en diputados, porque el gobierno también presentó, bueno, esto que vos decías, como, bueno, nosotros tenemos la verdad, la transparencia, que no haya burocracia, que todo el mundo sepa, y en realidad no se garantizaba esto, ¿no? Lo que él decía no se garantizaba. Y por otra parte, que es un dato muy importante, este proyecto se presenta en mayo del año pasado, a pocos meses, o sea, creo que había pasado un mes, de que, o casualidad, aparecieron en una página de Estados Unidos, ¿no?, archivos liberados y... Archivos del terror de Uruguay. Los archivos de terror del Uruguay. Sí. O casualidad. En ningún otro gobierno, digamos, de la democracia, el comienzo de la democracia, la vuelta de la democracia, hasta hoy había sucedido eso. O casualidad. Ahí se le ocurrió al ministro hacer este proyecto cuando ya, en vez de reglamentar una ley que ya estaba,
Se le ocurrió hacer otro proyecto. ¿Pero qué estás queriéndonos decir? ¿Que los liberó el gobierno antes de...? ¿Cuál sería la casualidad? Lo que estoy diciendo es lo que sucedió. Después cada uno... ¿Pero qué significaría esa duda que nos manifestás? Y a mí me da cierta... O sea, genera como cierta... qué raro, ¿no? Que justo se liberó eso, había una ley. En vez de decir, bueno, vamos a reglamentar esta ley que ya existe, se crea otra ley, que esa ley, además cuando se votó en 2008, tuvo el consenso de todos los partidos políticos. Las organizaciones sociales estuvieron de acuerdo. Pasó por el Senado este proyecto de ley del gobierno, ¿no? Y no se aceptó la comisión recibir a ninguna delegación. O sea, pasó ese proyecto, se discutió ahí, no sé qué, se recibió al gobierno y a nadie más. En diputados, en diciembre del año pasado, se hizo un proceso a las apuradas, pero por lo menos, o sea, tuvieron la bondad de aceptar que se recibieran delegaciones. Y de las delegaciones, tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría para el Pasado Reciente, que es la directora Matilde Rodríguez Larreta, como el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, como Madres y Familiares, como los archivólogos, como Crisol, ninguna de esas organizaciones estuvieron de acuerdo con este proyecto. Bien. Entonces, de alguna forma, el gobierno recibió a las organizaciones que todas le decían no nos parece, no estamos de acuerdo. Estamos sí de acuerdo que los archivos se trabaje sobre ellos, se los desclasifique, pero con el cuidado que corresponde. ¿Y con la digitalización también? ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo, digamos, con la digitalización, pero que se realice de una forma muy cuidada. Porque vos tenés que tener como todo un... O sea, no puedes liberar, digamos, de un corpus de archivos una parte mientras la tengas y después la otra, porque eso forma parte de como te decía, ¿no? De algo más grande. De un contexto. Y hay que hablarlo, claro, Diputada, quedó claro. Lo que usted dice es el concepto, la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Ahí sí. Cambiaron eso por el terrorismo de Estado. Eso es lo que cuestiona. O sea, yo no cuestiono eso. O sea, lo que digo que sacaran la palabra terrorismo de Estado. Sacaron terrorismo de Estado. O sea, es como una sumatoria quedó de cosas clarísimo. que sucedieron. Pero quería darle el contexto con la frase por eso exactamente. era tan larga que, perdón, no me la acordaba de memoria. Diputada, muchísimas gracias. Seguramente le invitamos para seguir conversando en algún otro momento. Dale, muchas gracias.